A ver. ¿Qué tiene que ver? Bueno, buena pregunta, porque fíjate que hay hechos históricos tan demoledores que obviamente algunos se han encargado que esto quede borrado de las cronologías históricas. Hoy día, una vez más, con el deber que hace mucho tiempo adoptó Así Somos, vamos a revelar algo que a algunas personas les va a molestar, otros van a quedar completamente sorprendidos, pero derechamente los datos rigurosos históricos existen. Todo esto basado en el estudio que hizo Gabi Weber, periodista alemana, que ella, obviamente su libro se llama Los expedientes Eichmann. En algún momento, el Mossad, ¿cierto? La fuerza de seguridad secreto israelí atrapó a un nazi que escapó a la Argentina, como varios por lo demás. Lo que dice este libro es que ese hecho fue para tapar un desastre aún mayor. Pruebas nucleares en Argentina que pudieron haber sido la causa, el detonante del terremoto más devastador en la historia de la humanidad y que terminó golpeando a Valdivia en el año 1960. Increíble. Vamos uno por uno. A ver. Primero, la pregunta del millón. ¿Por qué Estados Unidos estaba haciendo pruebas nucleares en la Argentina? Vamos al primer segmento de este video que ha generado documentales y entrevistas a lo largo de todo el mundo. Una verdad que muchos quisieran acallar, pero que hoy día por primera vez la vamos a contar a todos nuestros compatriotas. Atención. Me di cuenta que en aquel momento los Estados Unidos tenían un gran proyecto que era probar una nueva arma nuclear, el famoso Ditch Digger, que fue elaborado por el Pentágono y por el laboratorio en Livermore. Y no podían probarlo. No podía probarlo hasta cierta manera, hasta que esta periodista comenzó ¿Qué le faltaba para probarlo? finalmente tener acceso a ciertos documentos que probaban los experimentos, las fechas, dónde se detonaron las bombas, con qué intención, y finalmente entendió que estos hechos de que atraparon a un nazi en Argentina finalmente fue todo un invento, una cortina de humo para tapar una de las desgracias provocadas más grandes por Estados Unidos, con una cantidad de desastres, digamos, incalculables para nosotros los chilenos que terminamos, dicho, digamos, buen criollo, pagando el pato por las pruebas nucleares que estaban ¿De haciendo. cuántos grados fue ese terremoto? 9,0. 9.5 porque hasta ahí llegó a trabajar, hasta ahí llegó el sismógrafo. Ese es el límite, porque si es que hubiera sido 10, que algunos dicen que de fue vuelta a la máquina. Exactamente, no tenía más para calcular. Obviamente, la ficha del terremoto, amigo mío, dice así, que todo el mundo conoce. 22 de mayo del año 1960, epicentro en Lumaco, región de la Araucanía. 9,5 en la escala Richter fue la magnitud de este sismo. Muertos 2.000 personas, y uno basta visitar la ciudad de Valdivia para ver de cómo el mar, en alguna manera, el río Calle, llegó hasta tapar, y hoy día se ven las puntas de los árboles y edificios que quedaron completamente sepultados por el agua. No fue solo un terremoto, sino que al igual que el 2010 también vino luego acompañado por un tsunami. Exactamente. Entonces, digamos aquí, el movimiento telúrico en sí, más obviamente el agua, acaparando gran parte de las calles de esta ciudad importantísima y preciosa, que quedó devastada, obviamente, de un sopetón. Pues bien, hoy día lo que vamos a tratar de aclarar, así bien como esta periodista de origen alemán, Gabi Weber, insiste, es que todo esto se debe a la culpa de los proyectos de pruebas nucleares con intenciones no bélicas, pero que terminaron detonando un sismo de grado 9,5, el más fuerte registrado en la historia en nuestro país. Hay que decir, Salfate, que en aquel entonces las pruebas nucleares no eran tan conocidas como actualmente. Exactamente. Hoy tú haces una prueba nuclear en cualquier parte del mundo y todos nos enteramos. Norcorea. Claro, en aquel entonces, por las comunicaciones, y no solo eso, sino que también porque había un secretismo mayor que el que existe hoy. Exactamente. Las acciones de la milicia, digamos, de los servicios secretos de distintos gobiernos, no tenían, digamos, una ecualización mediática como la de hoy día. Oye, ahora se reclama, acuerdo del atolón de Mururoa, por ejemplo, protesta. Políticamente incorrecto. Claro. Sí, pues, Y vamos a probar que esto no tiene nada de loco. De hecho, Norcorea mostró un video de cómo con pruebas nucleares subterráneas podían generar terremotos, tratando de convertir esta guerra, digamos, o estas armas en algo que pasa por un cataclismo natural. ¿Qué es el proyecto Plowshare? Plowshare, ese es el nombre exactamente con que los norteamericanos comenzaron a detonar bombas nucleares en la Argentina. ¿Cómo dice esto? El proyecto Plowshare es el programa llevado a cabo por Estados Unidos en la década del 60 para investigar el uso de armas nucleares, atención con esto, para la minería y otros fines civiles. A buen entendedor, lo que querían hacer es que con bombas atómicas, así como hoy día se hace con descargas de dinamita, crear hoyos para generar, digamos, túneles para la minería, como dice así, o finalmente para deshacerse de terreno para luego construir sobre ello. O sea, no estaba pensado como un plan bélico, pero sí para destruir parte de la geografía natural para luego pavimentar, construir, hacer túneles o explotación
explotación minera. Es por esto que Estados Unidos estaba tan interesado, maestro, en que el comunismo no se instalara en Sudamérica, porque querían que nosotros siguiéramos siendo su campo de experimento, por ejemplo. De alguna manera, por supuesto. Y en ese momento fue Argentina el elegido, en donde obviamente a ellos no les molestó con el gobierno respectivo de cederle ciertos terrenos para que Estados Unidos detonara bombas termonucleares al interior de su país. Ahora, nadie jamás pensó que esto podría, de alguna manera, compactar las placas tectónicas de la Tierra, generando lo que hasta ahora se entiende como el más devastador y terrible terremoto de toda la historia. Tenemos un video al respecto que lo explica aún mejor. Atención. The United States is conducting, for the benefit of a program it calls Plowshare. The basic task in developing plowshare excavation technology is to answer this question. In order to produce a large crater with specific dimensions in a specific earth formation, what size explosive is required and how deeply should it be buried? Exacto. ¿Te das cuenta? Entiendo. Para eso fue creado. Lo que acabamos de ver es un trozo, un documental que fue tardíamente lanzado para el año 1962 para cuidarse la espalda, producto, digamos que esto fue interrumpido porque era muy peligroso, tremendamente nocivo, producto de la radioactividad y obviamente que los terrenos que eran de alguna manera explosionados por estas bombas termonucleares, finalmente no era que uno podía después construir sanamente ahí, claro, porque obviamente quedaban contaminados por la tierra yerma, después ahí no crecía nada. Absolutamente. Ellos estaban probando, según entiendo con el documental, estaban probando la cantidad, además, de explosivos. O sea, exacto, estaban increciendo hasta que se mandaron esta... Exactamente. ¿Cuántas bombas nucleares podemos meter dentro de la Tierra sin que esto ¿Y qué tan abajo tienen que estar? Sin que aflore a la superficie para que no se vea ningún ser humano afectado, pero ellos jamás calcularon que esto iba a mover el interior, obviamente, de las placas, generando el terremoto que ya vamos a llegar a ese punto. Herbert F. York es el hombre. Yo no sé cuáles son las intenciones, no sé si calificarlo como un desgraciado, como un enemigo público número 1 de la humanidad, pero derechamente ese hombre es el autor de este proyecto, el proyecto Plowshare, que es algo que se puede traducir así como un arado profundo, ¿no? Plow es arar. Arar, exactamente. Claro. Bueno, pues bien, este hombre fue el que se le ocurrió esta genial idea que de alguna manera con la plata suficiente y con los proyectos que lo apoyaron, financiaron la capacidad de juntar uranio para poder crear estas bombas y detonar al interior de la Tierra. Estados Unidos se negó. Sin embargo, Estados Unidos no tuvo ningún problema en la alianza de aquel entonces para que la Argentina, dentro de sus vastos terrenos, les prestaran para que con profundas excavaciones detonaran bombas atómicas en el país vecino. Nunca hubo algún mea culpa de los norteamericanos. ¿Por qué no? Porque el mea culpa aquí de alguna manera significaría reconocer que quizás ellos provocaron, por ejemplo, o sea, no lo admiten, alimentos no perecibles, por último. No, para nada, digamos. O sea, que había que negar, digamos, hasta que el tiempo lo olvidara. Y hoy día lo que estamos haciendo es un hecho histórico, como puedes ver, o sea, tremendamente importantísimo y que muy pocos hasta ahora sabían. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este señor de apellido York que fue el que generó este proyecto? Para muchos ignoto hasta el día de hoy. Lo siguiente, Herbert F. York nació el 24 de noviembre del año 1921 en Rochester, Nueva York, Estados Unidos. Murió el 19 de mayo, hace nada, del año 2009 en San Diego, California. Físico que participó, entre otras cosas, en la creación de la bomba nuclear. El hombre tenía su red de contacto, el hombre ya sabía cuál era el grado de devastación por, obviamente, las bombas lanzadas tanto en Nagasaki como en Hiroshima. Sin embargo, él no se detuvo, y siendo que las pruebas nucleares en algún momento fueron pausadas, él tuvo la gran ocurrencia de hacer pruebas termonucleares al interior de los terrenos para usarla probablemente para la minería, como él apuntaba. ¿Cómo fue el proceso de la puesta en marcha de estas pruebas aquí en Sudamérica? Bueno, fue de la siguiente manera. Tenemos una gráfica al respecto, amigo mío. Dice así: la puesta en marcha de las pruebas nucleares. La combinación, todo esto lo cuenta Edward Teller, físico co-creador del proyecto Plowshare, que dinamitó con bombas nucleares los suelos de Argentina, ¿cierto? Todo esto es una carta al presidente Dwight Eisenhower el 11 de mayo del 60. ¿Cómo nos vamos acercando a la fatídica fecha, digamos, del terremoto? La combinación de la fisión nuclear reducida con explosiones de profundidad en la Tierra, vale decir que al estar tan enterrada iba a contener el terreno, que la explosión no se desarmara para
para todos lados, reduce la radioactividad emitida a la atmósfera. Si seguimos adelante con los planes Explosion, será la primera aplicación comercial más importante de la fisión nuclear. Hasta cierto punto es verdad, porque con lo que pasó con Fukushima, la única forma, digamos, de seguir, obviamente, evitar el escape de la radiación era colocarle cemento, enterrarlo, sepultarlo. Sin embargo, hoy día... un poco lo que se hizo en Chernobyl. Exactamente, pero hasta sabemos que hasta hoy día que eso es simplemente tapar el dedo con el sol con el dedo. Porque fíjate que sigue habiendo radioactividad, que están comenzando a tener problemas ya los japoneses. Imagínate en ese tiempo que menos se entendía cuál era lo nocivo de jugar con tecnología nuclear. Esto es igual que el avestruz que esconde la cabeza. Exactamente. Porque no se ve en la superficie, no existe el problema. Y la detonación subterránea igual trae problemas, la radioactividad igual existe de alguna manera, y los efectos, al parecer, podrían ser catastróficos en Chile. Catastrófico. Bueno, fíjense que hay un punto en el mapa que muestra la portada de este libro donde se llevaron a cabo las explosiones nucleares, que figura acá en el extremo este de la Argentina. Sin embargo, obviamente, pues tenemos el mapa, ¿cierto? Sí. Que así lo señala, y ahí lo vamos a tener. Obviamente, ahí donde se llevaron a cabo. Obviamente, esperaban puerto deseado, Santa Cruz, Argentina, y cáchate que obviamente hoy día es un lugar construido encima, pero esperaban que el mar pudiese contener casi como si fuera una bomba hidráulica para que no se expandiera demasiado la explosión al interior de la Tierra, pero sin embargo, finalmente esto salió disparado por el interior del subsuelo hacia el otro lado, cruzando la cordillera, y como muchos afirman, y como el estudio de Gaby Weber dice, fue probablemente lo más seguro y lo que se intentó tapar, lo que generó el terremoto en Valdivia. Bueno, finalmente, ¿cómo provocaron este terremoto? ¿Cómo se juntan estas dos ideas? ¿Cómo es posible creer que detonaciones nucleares terminaron generando el terremoto más asesino en la historia de la humanidad? De la siguiente manera, atención. Se fueron al sur, probaron su arma, y bueno, el 21 de mayo empezó en Chile ese terremoto que es el más grande en la historia humana, con 9,5 grados en la escala Richter. Y por supuesto, ellos pensaron, fuimos nosotros. Y entonces a partir de ahí corrió una gran campaña de desinformación para tapar todo eso. Porque tenían, como se dice acá, el culo muy sucio. Mucha gente sabía de esa delegación. Eso estaba discutido en el Senado, estaba en la prensa. Llegaron con 7 aviones de Yuchu y bombarderos con armas nucleares. No es que era un secreto del Estado. Finalmente, la desinformación es el mejor armamento que tienen los poderes fácticos cuando se mandan un cagazo, pues, claro, para que obviamente nosotros nunca nos enteremos de estos hechos. Desvían, exactamente. De luz. Bueno, lo que hacemos acá nosotros en Así Somos es mostrar cierta evidencia, es entregarle la mayor cantidad de información para que usted finalmente tome las decisiones y finalmente entienda, se forme un criterio para saber si esto realmente ocurrió así, si es posible o no. Pero obviamente esto, como bien lo indica este estudio, lo taparon. Esto fue un hecho, fue cubierto por la prensa, se supo y después lo desvincularon y se lo llevaron por otro lado, como que capturaron un nazi en la Argentina. Pero todo esto para que no se supiese quizás uno de los condoros más grandes en la historia de las pruebas nucleares. Hubo, y perdona porque yo no lo sé, ¿hubo alguna muestra que estableciera que efectivamente había radiación nuclear, por ejemplo, en la zona cercana al terremoto o en el epicentro mismo? Buena pregunta. En ese caso, fíjate que la radiación no era el componente peligroso, porque la radiación no alcanzaba en su círculo llegar a Chile. Simplemente es que... Porque es un subterráneo. Exacto. Claro, es simplemente que la explosión movió la Tierra. Y aquí esto es cosa la onda expansiva. Exactamente eso. Como el meteorito, digamos, que rompió varios vidrios, digamos, en Rusia. Esto tiene que ver con que finalmente hay que entender si es primero si es esto posible. Y en otro caso es que nunca vamos a saber si es que tenía que ocurrir algún temblor o un fuerte sismo en ese lugar, y que lo que hicieron con las pruebas nucleares es que amplificaron este poder, y que por nada, o no es casualidad, que hasta ahora sea el terremoto más grande en escala. De hecho, decimos 9,5, y repito las palabras de Felipe Vidal, ¿por qué no 9,9 o 10, y algo? Porque hasta ahí llegaba el límite de medición. Quizás fue más, pero nunca lo vamos. Pero hasta ahí llegaron, no sabemos si es más, probablemente sí. Pero no puede ser que ellos, es que no puede ser que ellos de repente hayan pensado en su ignorancia, porque no podían comprobar que lo habían hecho, pero pensaron quizás fuimos nosotros, hicieron toda esta campaña para taparlo, pero que al final no haya sido, no me parece. Hay una posibilidad, sin embargo, las pruebas nucleares se hicieron durante el 18 de mayo.
Consiguiente, después, al 22 de mayo, días después, 4 días después, fue que sucede el terremoto de Valdivia. De hecho, tantos ellos creían que tenían la culpa que dejaron de hacer las pruebas. Entonces, nunca, yo creo que nadie a ciencia cierta podría llegar a saber esto. Ni siquiera los autores de estas pruebas feroces nucleares. Hoy en día tampoco se puede comprobar. No, no podríamos, yo creo, a esta altura. De todas maneras, hay muchos poderes que tiran para que esto no se sepa. Ahora, al menos entendemos que ellos sí consideraron una alta posibilidad de que ellos se mandaron el ranazo y por eso cesaron con estas pruebas y el efecto Plowshare, digamos, el proyecto terminó en nada finalmente. Hoy se siguen haciendo pruebas nucleares, ¿no es cierto? Sí, sí, Norcorea hace algo parecido. Lo hace en el subsuelo y demostraron que podían generar terremotos. Sí, sobre 7 grados generaron uno en plena ciudad. Entonces es totalmente factible. Es totalmente factible. A partir de todo esto se generó una máxima, ¿no? Que quiere decir que toda prueba, toda detonación va a generar un movimiento sísmico. Por supuesto, va a haber una consecuencia terrible. Mira. De ahí cuando queremos entender cuáles son finalmente las consecuencias de las pruebas nucleares en el subsuelo, obviamente en superficie, en el océano, las explosiones subterráneas en particular, sobre todo con explosiones nucleares, siempre causan movimiento sísmico porque es una ley física, porque obligan a la Tierra a moverse sobre sí. Claro. Gaby Weber, así es como ella concluye, periodista, autora del libro, para que usted lo vea, que está en las vitrinas de Buenos Aires, Los Expedientes Eichmann. Nosotros entregamos la información, algo que todos hubiesen querido negar. Como siempre decimos, usted decide. Muy bien, grande Salpate. Una gran verdad que estamos